Bien, mis queridos alumnos, vamos a entrar a nuestra última hora de clase por esta semana y seguimos con este tema de la macroeconomía. Y fíjense, acabamos de decir que tiene dos tareas fundamentales la macroeconomía, que una es el cálculo de variables macroeconómicas. Y tenemos que ver los conceptos de las variables macroeconómicas porque eso es lo que nos va a permitir entender cómo funciona la economía en su conjunto. Recuérdense, es comportamiento de los actores económicos y comportamiento siempre medido a través de cuáles son las decisiones que toman. Y esas decisiones son cuantificadas en las variables macroeconómicas. Vamos con la primera, que es nuestra variable premium en la economía, el Producto Interno Bruto o PIB. ¿Cuál es el concepto? El PIB es el valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un trimestre o un año. Hay todo un sistema de cuentas nacionales para calcular este PIB en cada país. Este PIB es un indicador del tamaño de la economía, ¿ok? Y repito, existe toda una metodología para calcular este indicador. Hablar del valor total implica la suma de todas las actividades económicas de un país. Las actividades se agrupan en 13 categorías que abarcan todos los bienes y servicios que produce esa economía, ¿ok? Se especifica que es en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque todas las empresas que se crean en ese territorio son empresas residentes de ese país. Que los dueños de esa empresa sean no residentes, vamos a usar ahorita el término extranjero, aunque no es el término más correcto, sean extranjeros, eso es otra cosa. Pero la empresa como tal, la organización jurídica, se crea en el mercado nacional, forma parte de la producción en el territorio nacional. ¿Ok? ¿Por qué hablamos de bienes finales? Bueno, porque nos referimos a los bienes que ya han sufrido todas las transformaciones necesarias para su uso, es decir, ya están destinados al consumo o a la inversión. Si cualquier bien es utilizado como un insumo para una empresa, lo que hacemos es que a través de la metodología restamos todos los insumos que utilizó esa empresa, todo el gasto que hizo en insumos y nos quedamos solamente con la producción o el valor agregado de esa empresa, ¿ok? Esto lo vamos a seguir manejando durante todo el resto del semestre. Así que por ahora lo más importante es que se entienda que es valor total de la producción de bienes y servicios, ¿sí? Siempre asócienlo al valor total de la producción. Después me causa algo de shock que vamos por ahí terminando el semestre y hablo del PIB y la gente no me lo asocia directamente con la producción, ¿ok? Repito, Producto Interno Bruto, producción interna, producción en cada uno de esos países, en cada una de esas economías, ¿ok? Entonces, primera variable clave para nosotros. Segunda variable clave para nosotros, tasa de desempleo. Resulta que la tasa de desempleo es una medida del número de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran como porcentaje de la fuerza laboral. Existe una cosa que llamamos fuerza laboral. ¿Qué es esa fuerza laboral? Es la cantidad de personas ocupadas y desocupadas en una economía. Es decir, son personas que tienen edad para trabajar. Es una cosa muy importante. No se refiere a la población, se refiere a personas que tienen edad para trabajar, ¿ok? Y que tienen la capacidad física y mental para ejecutar un trabajo, ¿ok? En ese sentido, dentro de esa fuerza laboral, hay un grupo de personas que aun cuando reúnen todas esas condiciones de edad y de capacidad física y mental para realizar un trabajo,
no encuentran ese trabajo. Eso es lo que llamamos, ya no se les dice desempleados, se les dice desocupados. ¿Okay? Entonces, repito, es muy importante para nosotros a nivel macroeconómico saber cuántas personas están desocupadas. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen empleo no reciben un ingreso y es lógico pensar que eso le genera una pérdida de calidad de vida. ¿Okay? Entonces, de hecho, esta es la variable social más importante, no solamente es económica, sino social. Al final, lo que queremos, y lo vamos a ver que es un objetivo de la macroeconomía, es que haya una baja tasa de desempleo. ¿Okay? ¿Qué otra variable? O sea que en este sentido, repito, lo que me interesa es este concepto de aquí arriba. Medida del número de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran como proporción de la fuerza laboral. Obviamente después vamos a ver todos estos conceptos con mayor detalle y eso es lo que nos va a permitir ir entendiendo cada vez más estas variables. Y además vamos a ver cuál ha sido la evolución para Venezuela y eso nos termina de afianzar los conceptos. ¿Okay? Otro indicador importante, índice de precios al consumidor, el IPC. En Venezuela se llama INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es lo mismo. Al final es un indicador que permite calcular el nivel general de precios de la economía. ¿Okay? Les recuerdo lo que les había dicho antes. Así como existe un precio para cada mercado específico, a nivel macroeconómico se calcula un nivel general de precios. Como saben, los precios no se pueden sumar, por lo que se obtiene es un índice que recoge la variación de los precios. Para que un país goce de estabilidad de precios, la inflación anual debe ser de un dígito, es decir, tenemos un indicador del nivel general de precios. En el caso del IPC, ¿qué se hace? Bueno, se tiene una cesta fija de bienes y servicios comprada por un consumidor representativo, es decir, en un determinado año se ve cuánto gastan las familias en un conjunto de bienes y lo que se hace los años siguientes es ver cuánto varía el precio de esos bienes y a través de una técnica de los índices se calcula el índice de precios al consumidor. ¿Cómo sabemos si ha habido inflación? Es decir, ¿cómo sabemos si ha habido un crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios existentes en una economía? Calculamos si hay crecimiento del IPC. Le sacamos la variación porcentual. ¿Cómo sacamos la variación porcentual? El valor del año en estudio lo dividimos entre el valor del año anterior. Generalmente la referencia se compara con el año anterior, se multiplica por 100 y se le resta 100. Esa es la forma más sencilla de saber si una variable económica está creciendo o está disminuyendo. Si está creciendo, tiene una variación porcentual positiva. Si está disminuyendo, tiene una variación porcentual negativa. En el caso del nivel general de precios, si hay un aumento continuo y generalizado de los precios, se dice que hay inflación. Si por el contrario la variación porcentual de este indicador de precios es negativa, se dice que hay deflación. ¿Okay? Luego existen otros dos indicadores muy importantes. Uno es la hiperinflación y otro es la estanflación. ¿Qué es la hiperinflación? Se refiere a una inflación muy elevada que deteriora dramáticamente el valor de la moneda. Una de las cosas importantes a entender es que los precios existen porque existe el dinero. De hecho, un precio es la relación a la que se intercambia dinero por un bien o servicio. Y en la medida que exista inflación, hay pérdida de valor de ese dinero, que es una relación también importante. Entonces, cuando hay hiperinflación, lo que hay es una dramática pérdida de valor. ¿Cómo cuantificamos? ¿Cómo sabemos que hemos llegado a esa situación tan dramática, catastrófica, una acatombe económica, cuando la inflación es 50% o más mensual? La mayoría de las economías
tienen una inflación anual menor a un dígito. Inclusive ahorita en Europa y Estados Unidos están de cabeza las autoridades monetarias porque la inflación que llegó a estar en un rango entre 2 y 4% durante más ¿cómo se llama? Hasta 5% durante más de 40 años, resulta que ahorita les está dando 8, 9, 10 y hasta 11 dígitos de variación anual. Eso ha generado la alerta en las autoridades monetarias, eso ha generado que ellos suban la tasa de interés para tratar de desestimular el consumo y con ello evitar que siga creciendo los precios. ¿Ok? ¿Por qué ocurre esa situación? Porque, bueno, ha habido problemas del lado de la oferta y entonces hay mucha presión del lado de la demanda para obtener los bienes y recuérdense, siempre que hay mucha demanda va a haber presiones para que el precio suba. ¿Qué hace parte de las autoridades monetarias? Lo que hacen es tratar de enfriar ese dinamismo de la demanda. Obviamente eso termina generando, como ya les dije, que haya una desaceleración de la economía. ¿Okay? Entonces, cuando eso es 50% mensual que nos pasó en Venezuela desde noviembre del 2017 hasta febrero del 2019, pues resulta que totalmente queda perdido el valor de la moneda. Nadie quiere saber nada de esa moneda. Y en lo que la recibe, cualquier excedente lo cambia rápidamente por una divisa o por un bien y servicio. Es tremendamente catastrófico cuando hay hiperinflación. ¿Okay? Y todavía hay un fenómeno más dramático todavía, que es la estanflación. ¿Qué significa la estanflación? Cuando simultáneamente hay caída de la producción y aumento del nivel general de precios. Es decir, hay inflación y estancamiento económico. Imagínense una persona que quede desempleada porque no hay una alta tasa de desempleo y que además se enfrente a un aumento de los precios de los bienes y servicios significativo. Termina estando en una situación bastante difícil, ¿no? Inclusive, por supuesto, el que está empleado también, el empresario también, todos están en una situación complicada cuando hay inflación porque está ocurriendo un deterioro de tu ingreso que no está en tus manos resolver. Y entonces, lo que hace todo el mundo es tratar de protegerse de la inflación y eso, en resumen, hace que el mecanismo del mercado deje de funcionar. Mientras más alta es la inflación, acuérdense que el mecanismo del mercado lo que hace es darnos señales a través de los precios y que esos precios son los que nuestras guías para tomar las decisiones. Si hay inflación, es como si hubiera una gran nubosidad en la forma como operamos y como tomamos las decisiones. ¿Okay? Entonces, todos estos conceptos son tremendamente importantes. Vamos a irlos conociendo y después vamos a ir entendiendo cómo se relacionan unos con otros. Lo que es el PIB, la tasa de desempleo, y el indicador general de precios son variables que corresponden al mercado consolidado, al mercado real, a los bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, hay más variables. Les expliqué que estaba la oferta agregada y la demanda agregada, pero digamos que esos tres son indicadores vitales. Luego, ahora vamos a pasar a ver las variables importantes dentro del sector público. O sea, ya dijimos que el sector público es una unidad institucional que tiene tres funciones a nivel económico. Una es la eficiencia, otra es la equidad y otra es la estabilidad. Y ahora lo que queremos saber es cuáles son las variables macroeconómicas que se calculan para poder entender el comportamiento del sector público, para poder evaluar qué acciones están emprendiendo las autoridades económicas. Una son los impuestos. Entonces, ¿qué son los impuestos? Imputación que hace el Estado a la ganancia de los individuos o sobre los gastos que los particulares hacen en bienes y servicios. Clásicamente estamos hablando de el impuesto sobre la renta, como ese gran impuesto a las ganancias, y estamos hablando del impuesto al valor agregado. Pero como saben, también hay
tasas arancelarias para todo lo que es el comercio internacional. Hay, ¿qué otro tipo de impuestos podemos estar hablando ahorita? Ahorita se me vienen a la mente, son esos tres grandes categorías de impuestos, ¿sí? Dentro del gasto público, es importante entender que el gasto público corresponde a las erogaciones. ¿Qué son las erogaciones? Salidas de dinero, ¿ok? Corresponde a las erogaciones que hace el Estado en la compra de bienes y servicios, incluido el pago de sueldos a empleados públicos, la seguridad social y otras transferencias que se imputan al consumo de los hogares. Repito, tenemos un ente que se llama sector público que él de suyo no genera ingresos. Él lo que hace es tomar ingresos generados por los agentes económicos y redistribuirlo, devolverlo al circuito económico. Lo devuelve primero a través de la prestación de bienes y servicios públicos. Para poder prestar esos bienes y servicios públicos, obviamente tiene que comprar insumos y tiene que pagar mano de obra, ¿ok? Para esos bienes públicos como la seguridad social, todo lo que tenga que ver con la defensa, la educación, la salud. Y además hace aportaciones directas a las personas, ¿ok? Para que estas personas puedan consumir y puedan lograr satisfacer sus necesidades. Entonces, la diferencia entre los ingresos del gobierno, que puede haber otro tipo de ingresos, pero básicamente son los impuestos, y el gasto público, nos permite obtener lo que llamamos resultado fiscal, ¿ok? Si los ingresos son mayores que los gastos, decimos que el resultado fiscal es un superávit fiscal. Si los gastos, que es lo que suele ocurrir, son mayores que los ingresos, decimos que hay déficit fiscal, ¿ok? Generalmente los gobiernos no están para generar superávit fiscal, o sea, no tiene sentido que un gobierno les traiga renta a unos individuos no para redistribuirlo, sino para quedárselo y obtener un beneficio. No tiene sentido. Lo que tiene sentido es que generalmente el gobierno tenga déficit fiscal y financie ese déficit fiscal no con dinero inorgánico, no pidiéndole prestado al Banco Central, sino pidiendo prestado a los agentes económicos, ¿ok? Que si se acepta que si ese déficit fiscal genera unos niveles de endeudamiento muy elevados, entonces ese gobierno tenga algunos años con superávit fiscal, de manera que haya una cosa que se llama sostenibilidad fiscal, es decir, que no haya elevados déficits fiscales, porque obviamente un elevado déficit fiscal significa que el gobierno tiene que endeudarse para cubrir este gasto público y al endeudarse le quita recursos al sector privado y la parte macroeconómica el sector privado utiliza esos recursos para invertir y aumentar la capacidad de producción. ¿Okay? Repito, todo esto es una mirada macroeconómica de la economía. Por eso es que está diseñada, estructurada de una manera determinada y es la forma como se opera una economía a nivel consolidado. ¿Okay? Entonces, esas son las variables que por ahora me interesa que manejen y vayan digiriendo, vayan masticando del sector público. ¿Cuáles variables me interesa que vayan manejando del sector monetario? Ahora les había hablado del sector financiero, en el cual, repito, había movimiento de dinero, bonos, acciones, derivados financieros. Ahorita me estoy concentrando en el mercado monetario y dentro del mercado monetario, las variables que me interesa que vayan entendiendo su concepto. Una es el dinero. Dinero que es mercancía económica única. No se demanda por lo que es, sino por lo que puede comprarse con él. ¿Okay? Cuando usted recibe un billete de $100, usted no está pendiente si el cereal es 80, 55, 78, no. Usted, por supuesto, verifica que no sea falso y realmente lo que a usted le interesa es qué puede comprar con ese papel. ¿Sí? Eso es, en el fondo, lo que a usted le interesa. El valor
los bienes y servicios que usted puede intercambiar por ese dinero. De hecho, esa es una de las funciones del dinero, para intercambiarlo por bienes y servicios, ¿ok? Ya a nivel general, ¿verdad? Puede haber otros activos que se utilicen para intercambiarlo por otros bienes y servicios. De hecho, el dinero ha pasado de mercancía a dinero papel y a dinero que llamaríamos digital, sí, a ese dinero que ahora se transa es a través de transferencias dada toda la tecnología de la que disponemos ahorita, ¿ok? Por ejemplo, hay una forma muy clara de entender el papel del dinero. En la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban los prisioneros terminaban utilizando los cigarrillos como esa mercancía común que intercambiaban por el resto de las mercancías. Por ejemplo, por un excedente de pan, por ejemplo, por alguien que los ayudara a lavar la ropa, a alguien que para poder intercambiarlo por una camisa, por un pantalón. Entonces, los que fumaban y los que no fumaban tenían cigarrillos porque esa era la mercancía que se intercambiaba por el resto de las mercancías. ¿Ok? Entonces, en esencia, el dinero existe para que sea intercambiado por otros bienes y servicios. No me pierdan esa esencia del dinero. No es su única función, también se usa como depósito de valor, ¿ok? Para atesorarlo, y también se usa como referencia o patrón de medida. De hecho, el precio no es más que un patrón de medida, una función de patrón de medida del dinero. ¿Qué es un precio? Es la relación a la que se intercambia dinero por un bien. Cuando yo digo una taza de café en una panadería me cuesta $2 o el equivalente en bolívares, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo cuánto dinero tengo que entregar por obtener una taza de café. ¿Estamos claros hasta aquí con este concepto del dinero? Ok. ¿Qué otra variable me interesa que entiendan? Liquidez monetaria. El indicador de la oferta monetaria se refiere a monedas y billetes y depósitos en el sistema bancario. Es decir, ¿cómo cuantificamos cuánto dinero hay en la economía? Bueno, para cuantificar cuánto dinero hay en la economía, resulta que tenemos que sumar dos grandes variables. Una, cuántas monedas y billetes hay en circulación, y otra, cuánto es el total de los depósitos, bien sea depósitos en cuenta corriente, en cuenta de ahorro, depósitos no transferibles, cuánto dinero está depositado en los bancos. Eso se suma, ¿verdad? Eso el Banco Central se encarga de pedirle información a todo el sistema financiero y suma las monedas y billetes. Obviamente, las monedas y billetes es una cantidad que maneja directamente el Banco Central porque él es el que emite las monedas y billetes, ¿ok? O sea, el dinero de circulación nacional lo decreta y lo emite el Banco Central, y los depósitos también forman parte del dinero. La suma de ambos indicadores se recoge como monto en un indicador económico que se llama liquidez monetaria. Entonces, al final, la liquidez monetaria es un agregado monetario y es una forma de saber la cantidad de dinero en la economía. ¿Okay? Así como para saber la cantidad de producción de bienes y servicios se calcula el Producto Interno Bruto, para saber la cantidad de dinero en la economía se calcula la liquidez monetaria. Luego hay otros indicadores como la tasa de interés, que es el precio pagado por el dinero prestado durante un periodo de tiempo determinado, pero que además representa el precio del dinero. O sea, el dinero no puede ser asumido como una relación de dinero por dinero, ¿verdad? Tiene que haber otro indicador que represente el valor del dinero, y eso es la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Es esa prima, es ese porcentaje que se paga por un dinero recibido o por un dinero otorgado. Al final, los bancos centrales, como lo veremos en su momento, pueden manipular a través de la cantidad de dinero el valor de la tasa de interés. ¿Ok? Y entonces, como todo mercado, así como hay una oferta, así como hay un precio, hay una demanda, ¿verdad? Tenemos la demanda de dinero.
¿Qué es la demanda de dinero? La cantidad de dinero que desea tener el público. Todos nosotros necesitamos demandar dinero porque es la mercancía que intercambiamos por el resto de bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, nosotros somos el público demandando dinero, el Banco Central y los bancos ofrecen dinero y al final en ese mercado vamos a tener una oferta monetaria, una demanda de dinero y de la libre actuación de la oferta monetaria principalmente manejada por el Banco Central y de la demanda de dinero, vamos a tener el nivel de la tasa de interés. Este precio es un precio importantísimo. Todo la cantidad de ahorro de la economía y toda la inversión que se hace en la economía, todas esas dos variables, se va a tomar la decisión dependiendo de cuánto es la tasa de interés. En la medida que las tasas de interés tienden a ser elevadas, estimulan el ahorro, pero de alguna manera desestimulan la inversión porque, claro, se paga un mayor precio por el dinero prestado y entonces hay muchos proyectos de inversión que no son rentables, ¿ok? Entonces se disminuye la inversión. Esto es un mercado muy activo, ¿ok? Muy, muy activo. Controlado básicamente, repito, por los bancos centrales, ¿ok? Entonces, bueno, repito, vamos a estar hablando, volvamos aquí al circuito monetario. Ah, Ajá, por favor, apaguen el audio por allí. Volvamos aquí al circuito monetario. Lo que hemos hecho es entender que además de la parte microeconómica que ya conversamos bastante bien, resulta que hay un funcionamiento más amplio de la economía y que ese funcionamiento le hacemos el seguimiento a través de variables macroeconómicas. ¿Cuál? El PIB y el ingreso, que es el total de la producción de bienes y servicios, el consumo, que es el gasto de las familias en bienes y servicios, ¿ok? El IPC, que es el precio, el indicador de precios globales de la economía. Dentro del mercado de factores vamos a tener los salarios, que es el precio de este mercado. Vamos a tener la oferta de trabajo, la demanda de trabajo y una variable muy importante que es la tasa de desempleo. Obviamente, vamos a tener una cantidad de personas ocupadas, que son las que permiten generar este PIB, y un grupo de personas que no se han podido emplear porque este PIB no es suficiente para emplear a todas las personas. Nunca se logra emplear el 100% de la población, ¿ok? Hay una tasa natural de desempleo, que es un porcentaje mínimo de desempleados que siempre vamos a tener. Pero la idea es que esa tasa de desempleo sea baja, ¿ok? De hecho, se considera que sea menos de un dígito para que sea una buena tasa de desempleo. Luego tenemos el sector público, en el cual debemos entender la variable gasto público y la variable impuesto, porque son determinantes para entender el funcionamiento del sector público. Tenemos el sector externo, con las exportaciones y las importaciones como las principales variables, ¿verdad? De este circuito, pero obviamente la otra variable es el tipo de cambio. Tenemos el sector financiero con la variable ahorro y la variable inversión, ¿ok? Entonces me salió aquí, vamos aquí, porque se me salió ya entramos en los últimos 10 minutos de clase. Vamos aquí otra vez. Déjenme ver aquí que dentro de las variables macroeconómicas, sector monetario, sector público, sector real, y por algún ladito dejé el sector externo. Déjenme buscarlo un momento, por favor. Son las estadísticas que las vamos a ver más adelante. Que lo que estoy haciendo es buscar mi pobre sector externo, que me quedó por allá abajo.
Aquí están, dentro de esta guía, van a tener todas las variables macroeconómicas que me interesan. Por favor, estudienselas. Fíjense que está el PIB, la tasa de desempleo, el índice de precio al consumidor, la inflación, la hiperinflación, la estanflación. Esto lo vamos a preguntar en el primer parcial, ¿ok? La productividad, el PIB per cápita, la productividad, el crecimiento de corto plazo, el de largo plazo, los ciclos económicos, obviamente hasta lo que veamos. Fíjense que aquí están los impuestos, el gasto público, el déficit fiscal, ¿ok? Obviamente las que no hayamos visto, pues, no las vamos a preguntar, ¿ok? Fíjense que del sector externo está el tipo de cambio como el precio al que se intercambia la moneda de un país por la de otro. Cuando nosotros decimos, en Venezuela se intercambian 9 bolívares para obtener un dólar, ese es el precio del dólar en Venezuela. Es decir, en Venezuela necesitamos 9 unidades de moneda nacional para tener un dólar, ¿ok? Luego tenemos las exportaciones, que ya lo vimos, las importaciones. Hay una variable que se llama balanza de pagos, que es la forma de cuantificar, era lo que iba a decir ahorita, la forma de cuantificar todas las variables que tienen que ver con el sector externo. O sea, al final, lo que hemos hecho a nivel estadístico es progresar mucho en metodologías que nos permiten a nosotros calcular cuál es la evolución de la economía. Entonces, tenemos todo un sistema estadístico para calcular las variables del sector financiero, tenemos todo un sistema estadístico para calcular las variables del sector externo, todo un sistema estadístico para calcular las variables del sector real y todo un sistema estadístico para calcular las variables de el sector público, ¿ok? Fíjense. Déjenme, que no quería entrar al tema de la segunda tarea de la macroeconomía sin terminar con el sector externo. El sector externo le dio por perderse. Ni modo. Ya vimos las principales variables del sector externo. Recuerden, exportaciones, importaciones y tipo de cambio. Son las que más me interesan por ahora. De todas maneras, cuando damos la evolución del sector externo, las vamos a recordar. ¿Ok? Bueno, de verdad no quiero seguir avanzando porque sé que ya es mucha información. No quiero dar la segunda tarea de la macroeconomía ahorita, sino quiero, repito, concentrarnos en las variables que ya hemos visto a nivel macroeconómico. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos la evolución del PIB de Venezuela. ¿Qué ha pasado en la economía venezolana? Bueno, lo que ha pasado, me poner esto grande. A ver, que me cuesta muchísimo poner esto más grande. Me pasa aquí cuando pongo las variables que no me deja poner esto más grande. Ustedes ven este cuadro que estoy colocando aquí, ¿sí se ve bien, jóvenes? Fíjense, lo que hay aquí es una estadística del PIB en términos reales desde el año 1998 hasta el año 2021. ¿Okay? Entonces, esto es un valor en millones de bolívares. Y aquí está lo que les decía de los ciclos económicos, ¿ves? Que son inevitables. Pero lo que sí nos ha ocurrido a nosotros en Venezuela, y no es una cosa muy grave, es que nosotros veníamos con una tendencia creciente del PIB, aunque tuviésemos ciclos económicos, el PIB que aquí era una cifra cercana a 400.000, llegó a ser en el año 2013 una cifra de 622.339 millones de bolívares. Lo que ha ocurrido desde el año 2013 hasta el año 2021 y con una ligera recuperación en el 2022 es que ha ocurrido una dramática caída de la economía venezolana. Entonces,
ese tamaño de nuestra economía, que era de 622.339 millones de dólares, ahora tiene un nivel de 153.753 millones de bolívares, perdón, en el año 2021. Es decir, que después que teníamos, fíjense, aquí vemos lo que ha pasado. Después que teníamos unas tasas de crecimiento, lo que ocurrió es que pasamos un largo periodo en el cual hemos tenido tasas negativas, ¿sí? Donde el valor de este año ha sido menor que el del año anterior. O sea, consecutivamente el valor del año que estamos estudiando ha sido menor al del año anterior. Por eso es que decimos que en el 2021 la economía se contrajo por noveno año consecutivo 1,5%. Ha tenido tasas de variación mucho más altas que esa, pero el caso es que hasta el 2021 no había acabado su tendencia decreciente, ¿ok? Este PIB representa apenas el 25% de lo que era en el año 2013. Es decir, la economía ha perdido 75% de su tamaño. Es una cosa realmente dramática. ¿Eso en qué se ha traducido? Por ejemplo, lo que hace mucho énfasis el economista Hermes Pérez en las redes sociales. Venezuela en el 2000 era la cuarta economía de América Latina. Por delante, ¿quién estaba? México como la más grande, Brasil y Argentina. De hecho, Venezuela y Argentina estaban ahí peleándose el tercero y cuarto lugar. En el 2021 somos la 12ª economía y ya economías como Costa Rica, Panamá y Uruguay están por encima de nosotros. ¿Okay? Entonces, como ven, el PIB es una variable muy importante para entender qué pasa en una economía. Es bueno para la economía y para los individuos de ese país que la economía crezca porque se genera ingresos y se genera capacidad para comprar bienes y servicios, es decir, se genera bienestar económico. Es muy malo que esa PIB tenga caída, tenga contracciones, porque eso hace que el mismo grupo de personas o más personas tengan menos disponibilidad, menos ingreso para consumir bienes y servicios. Es decir, aquí, de hecho, el Fondo Monetario hace énfasis en que esta es la peor crisis económica en la cual haya estado un país que no haya pasado por ninguna guerra, ¿ok? Porque por ejemplo, es lógico pensar que en Ucrania el año 2022 va a haber una caída dramática de la producción de bienes y servicios, pero ahí está ocurriendo una guerra y una destrucción de la producción de bienes y servicios y de la capacidad de producción. Pero aquí no fueron guerras ni fenómenos climatológicos los que generaron esta dramática situación que está aquí. Bueno, me queda un minuto, así que lo vamos a dejar hasta aquí y seguimos la semana que viene.